proceso con la sacada del funcionario de su cargo. A eso es que uno va a la Cámara. Es lo mismo. ¿Usted sabe cuántas denuncias presentó el presidente Petro cuando estaba en la oposición contra los presidentes de turno? Pero mire, Néstor, aquí lo que está haciendo el presidente todos los presidentes han sido denunciados por algo. Investigan las autoridades que están instituidas, Felipe, todas estas autoridades, el Consejo Electoral, la Comisión de Acusación, la Cámara de Representantes, el Senado de Colombia, son instituciones legítimas en el Estado de Derecho en Colombia. Y él no puede estar por encima de ellos y no podemos por miedo al presidente, entonces, entre otras cosas porque está amenazando con convocar a ese gigante dormido, al pueblo colombiano, a su juventud. Todo es un chantaje para que no se le investigue. Todo eso es retórica del presidente, pero hay dos cosas que son claras. Por un lado, que quien entabla el conflicto es el Consejo Electoral, pero la Comisión de Acusación, en donde tiene mayorías el presidente en la Cámara de Representantes, había pedido investigar esas posibles irregularidades en la financiación de la campaña. ¿Por qué? Pues obviamente porque consideran que tienen el fuero y la potestad, pero además porque el presidente tiene allí unas garantías que van a llevarlo a que no sea ni siquiera sancionado. Pero lo otro que es cierto es que queda en entredicho severamente el fuero integral del presidente de la República con esta determinación del Consejo. Claro, ahora del lo Consejo puede. de Estado. Cualquier sanción administrativa, lo leyó Ricardo en la entrevista, cualquier sanción administrativa entonces puede tomar una decisión. No solo lo penal y lo disciplinario quedaría entonces en el resorte de la Cámara de Representantes. Eso a mí me pareció muy extraño que nos dijo el magistrado. Es decir, aquí cuando le preguntó Ricardo sobre entonces una sanción de la Contraloría que sería de carácter administrativo, y él dijo, uy, no me cambia el tema. Ellos abrieron un boquete muy grande al fuero presidencial en ese concepto y que creo contradice la Constitución. Pero mire, al margen de esto, Néstor, que es discusión de abogados, hay un tema que señala el presidente y yo creo que es muy importante recordar. No es la legalidad del procedimiento. Sí, entonces los abogados sacan un concepto y al otro concepto le sacan otro concepto. Entonces sí, lo pueden investigar. La pregunta es la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, especialmente de quienes adelantan la investigación para hacerlo. Estamos hablando del excongresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. El señor ha sido un vehemente, clarísimo opositor, vocal, está incluso involucrado en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Y ese es el juez imparcial del presidente de la República. O sea, lo que estamos es ante aplaudir un proceso político adelantado por un congresista reciclado. La decisión no la toma Luis Ernesto, usted lo sabe perfectamente, un solo señor. ¿Quién le dijo que la decisión? Por supuesto que no, Prada? pero es el que está haciendo la instrucción, es el que está haciendo la sustanciación del con proceso. Benjamín Ortiz, no es solamente él. Y por eso es un organismo colegiado, por eso hay representantes de todos los partidos. Pero no es como si hubiéramos nacido ayer. La verdad, reconozcamos, el Consejo Nacional Electoral es una instancia política, no es un juez administrativo como lo desearía la instancia política, que está tomando una decisión política. Representación el petrismo y tienen representación. Claro, y han tenido partidos de gobierno y partidos de oposición. El Consejo Electoral, en su concepto, Felipe, ¿es un recicladero de políticos quemados? Sí. ¿El Consejo Electoral tiene origen político y componente político? Sí. Pero ha sido así desde siempre. Es lo que hay de esto, si no les gusta, esa es su competencia. Y dentro de esa condición hay representantes del pacto histórico y del petrismo, y creo que liberales petristas también, como está el señor Prada, que yo coincido, pues no es propiamente el parámetro básico para poder hablar de estos temas. Pero Néstor, aquí hay una pregunta que yo me quisiera hacer. Supongamos que entre otras cosas hay representantes. Aurelio, le digo una cosa chiquita. ¿Sabe quién tiene representación en el Consejo Electoral, Felipe? Las FARC, el Partido Comunes, allá tiene un delegado. Claro. Néstor, pero mire, usted preguntó algo que me parece que es importante. ¿El Consejo Nacional Electoral es un recicladero de políticos? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Ha sido así desde su inicio? Sí. Y la tercera pregunta, que es la más importante, ¿tiene legitimidad un recicladero de políticos con una agenda política partidista como es el exrepresentante del Centro Democrático? Si le parece, hacer el juez, si le parece que el señor de Comunes tiene competencia, no legalidad, escúcheme, Néstor. No legalidad, claro que tiene legalidad, está en la Constitución. Tiene legitimidad que quien adelante un juicio político, no administrativo, contra el presidente de la República,
sea un enquinado opositor del Centro Democrático, y cualquier persona con dos dedos de frente va a decir, esto es absurdo. ¿Y sabe qué va a pasar cuando la llegue legitimidad otro, se la da la competencia? Luis Ernesto, cuando llegue otro presidente que será claro que sí. Hay una discusión muy distinta entre legitimidad y legalidad. Se la da la competencia. Aquí cambia, esto es pendular, Felipe. Hoy gobierna la izquierda, saldrá la izquierda. Cuando lleguen otros partidos, otros gobiernos, otras ideas, el Consejo Electoral también tendrá representación de la oposición. Así que esto no es nuevo en lo que se llama arquitectura constitucional de Colombia. Permítame hacer una pregunta en la discusión, y que también tiene que ver con algo de lo que se ha dicho acá. Supongamos que la sala de consulta del Consejo de Estado hubiera dicho, no, el competente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y entonces Petro celebraría esa decisión. Claro, allá tiene mayoría el gobierno. Claro, todos los gobiernos tienen ¿y eso sí mayoría, lo hace legítima? En la Comisión ¿Esa sí es legítima? Esa sí es legítima porque tiene a Walid Mansur, que entra y sale de la Casa de Nariño como Pedro por su casa. Y a Olga Lucía Velázquez. Y a Olga Lucía Velázquez. Entonces, la verdad es que uno no puede coger la Constitución y la ley y hacer como un sastre, ponérsela a la medida como le quede a uno. No. Por eso la gran razón que está detrás de los trinos de Petro es eso, es que él hubiera preferido que eso saliera directamente para la Comisión de Acusación. Y eso puede pasar. Eso puede pasar, no lo descarte, porque estamos todavía en la etapa en la que el Consejo Nacional Electoral va a determinar si acepta o no la ponencia de Benjamín Ortiz y Bernán Prada. Si la acepta y formula cargos, ojo que es posible que el Consejo Electoral diga, lo nuestro es la campaña, lo nuestro es Ricardo Roa, por competencia le enviamos a la Comisión de Acusación la parte que tiene que ver con el presidente de la República. No, es que son dos cosas distintas, no son dos procesos distintos, es uno solo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero, Felipe, que hacen todos los presidentes cuando llegan el 7 de agosto al poder? Rodearse de mayorías en la Comisión de Acusación. Eso es lo primero que hacen. Aquí no es cierto que eso sea así. Mayorías, tan fácil, claro que es lo primero que hacen. Mayorías siempre tienen todos los gobiernos en esa comisión. No. Es que la historia colombiana ha cambiado, entre otras cosas, porque el gobierno no tiene las mayorías en el Congreso. Si el presidente tuviera mayorías en el Congreso, como era tradicional en la política colombiana, no habría ningún riesgo de que lo tumbaran. En la Comisión de Acusación es que los gobiernos se caen es porque pierden mayorías en el Congreso, Néstor. El presidente Samper no se cayó porque su partido tenía el 57% en el Congreso. Si no hubiera sido así, pues se hubiera caído, por supuesto, porque la plata, había llegado plata del cartel de Cali a la campaña política. Entonces ese no es un problema, no es tan fácil. Lo nuevo en la historia de Colombia es que desde hace un tiempito para acá, pero sobre todo en el actual gobierno, los presidentes no la tienen tan fácil con las mayorías. Por ejemplo, el presidente Duque tampoco la tuvo tan fácil y por eso le tumbaron varios ministros que estaban amenazados por la pérdida de investidura y el presidente los tuvo que cambiar. Respóndame, Héctor, una chiquita. ¿Por qué perdió las mayorías el presidente Petro en el Congreso? ¿Sabe por qué? No, nunca las tuvo, Néstor, nunca las tuvo. Porque él las destruyó, porque él renunció a esas mayorías. Nunca las tuvo, él desbarató la coalición con el Partido Liberal, con el Partido Conservador. Desbarató una coalición que nunca hubo. Nunca hubo porque esos partidos políticos de que formaban parte de la coalición nunca tuvieron representación política en el gobierno. Esa fue una mayoría que se armó para elegir mesas directivas y para elegir al Contralor. Y para esto, claro, para elegir la mayoría. Le aprobaron una pupitrazo prácticamente la primera reforma tributaria. Bueno, no tan a pupitrazo, ¿no? Costó bastante trabajo. Pero bueno, no nos salgamos. Pero el hecho es que el presidente... Ahora, es que digo, entre paréntesis, Héctor, ahora que usted me eche el cuento de que los partidos no tenían... Este cuento yo no lo había escuchado, que los partidos no tuvieron representación política. Salieron los representantes de todos los partidos de centro entre febrero y abril del año pasado. José Antonio Campo, Alejandro Gaviria no representaban ni a un congresista, ni a uno solo. Ninguno de los tres. Es que eso es la coalición más loca. Yo escribí una vez una columna que se llamaba Coalición con Intelectuales. Habían llamado a unos señores que no tenían ningún respaldo político. El ministro Reyes de Transporte no representaba al Partido Conservador. El ministro Reyes era tal vez el único que representaba al Partido Conservador, pero a quienes salieron en el revolcón de la famosa ruptura de la coalición no tenían ni un congresista, ni siquiera el ministro Prada, que era el ministro del Interior,
señor tenía detrás una bancada, porque él no era de ningún partido, ni del Partido Verde, ni del Partido Liberal, ni de ningún partido era el ministro Prada. Sí. Entonces, ni Prada, ni Ocampo, ni Gaviria, ni Ocampo Cecilia López representaban a ningún partido político en el Congreso. Pero nos estamos saliendo del tema. Cierro el paréntesis, de acuerdo. Me salí del tema yo. Héctor, pero Ocampo sí, Néstor. No, bueno, pero Néstor, bueno, pero Ocampo sí. Simplemente Fajardo decía que Ocampo era el adulto responsable del gabinete, y Fajardo respaldó siempre a Ocampo, y con él los votantes del centro apoyaron la reforma tributaria. Pero bueno, cierro. Por ejemplo, Caterine Miranda estaba en la oposición desde el primer día. Cierro el paréntesis de que Fajardo estaba en la oposición desde el primer día. Héctor, no es que se hubiera salido cuando echaron a Ocampo. Cerremos el paréntesis. Dicho que en mi concepto fue el presidente Petro el que sacrificó sus mayorías cuando decidió salirse del centro. Ha pasado año y medio y moverse. Pero independientemente de cómo hubiera sido, hay una cosa que es 6 cierta. Meses, y como le duró la coalición 6 meses. Hay una cosa que es cierta, Néstor, independientemente de la interpretación que tengamos cada uno de los hechos, y es que el presidente no la tiene tan clara en las mayorías en el Congreso. Para nada. Mire, ahorita van a elegir un procurador y no van a elegir al que postule el presidente, sino al que postule en las Cortes, y así. El presidente no tiene claras las mayorías. Puede que las logre tener para alguna cosita, puede que le aprueben la reforma laboral o alguna cosa de ese estilo, pero eso no quiere decir que no tenga tenga las mayorías. Entonces, eso que era un requisito para la estabilidad presidencial está perdido, al menos en este periodo en Colombia, y eso pone en riesgo la permanencia del presidente. Claro que la pone en riesgo. En la América Latina ha pasado en 12 países han tumbado presidentes con normas parecidas a las que tiene Colombia. En Colombia no ha pasado nunca. Pero ¿quién quiere tumbar a Petro? Pero algún día puede pasar, eso no quiere decir que no pueda pasar. ¿Quién está en la idea de tumbar a Petro si lo que hemos dicho o lo que uno ha oído? Los que lo han denunciado en la Cámara. Tiene que acabar su mandato, punto. Ese argumento los que lo han denunciado en la Cámara, Felipe. En Argentina hubo dictadura, entonces en Colombia hay militares. Aquí también podría haber golpe militar. Eso sí es, Héctor, perdóneme, que el hecho de que haya pasado en otros países quiere decir en Colombia están dando un golpe de Estado. Felipe, voy a preguntarle a los oyentes si creen que en Colombia está andando o puede caerse el presidente. Son 18 una cosa es que la comisión de acusación. Otra cosa que se caigan estos, son dos cosas distintas. Felipe, son 18 representantes a la Cámara en la comisión de acusación, Néstor. Anote la fecha. Del pacto histórico. ¿Hoy es 9? 9 de septiembre. ¿Qué se va a caer el presidente Petro? Felipe, esto es un eslogan. No, yo no creo. Esto es un eslogan de campaña política, víctima política. Me quieren tumbar. A ver, Néstor, hablemos claro. Yo creo que el presidente ante el desastre del gobierno, ¿no? Lo que él quiere en el fondo de su corazón es que lo tumben para poderse victimizar, porque sabe que estos 2 años que le quedan van a ser un infierno. No por la oposición, que otras cosas no está organizada y no es seria, sino por su propio gobierno. Bueno, Felipe, entonces, obviamente, quien vea. Él le gustaría que lo tumben para poderse victimizar ante el desastre de gobierno que ha hecho. Quien vea que hay un golpe de Estado, quien crea que el presidente Petro lo están tumbando. Y para dividir más al país, ¿no? Porque ahí lo que hace es volver a hablar de la oligarquía y de los que han ordeñado al país, o sea, siempre basándose en la división y en la victimización. El 18 Petro, integrantes de la comisión de acusación, Néstor. Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, Alejandro Campo, que son petristas. Olga Lucía Velázquez vota con el presidente. Caterine Miranda no vota con el presidente. Votó, pero ya no vota con el presidente. Del Partido Liberal, Kelin Joana González, José Octavio Cardona, María Eugenia Lopera. De la doctora Lopera, evidentemente, es de Julián Bedoya y es del gobierno. Del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, Daniel Restrepo, Guadid Mansur. Ahí tengo dudas. De la U, Jorge Eliezer Tamayo, Wilmer Carrillo. Yo creo que Carrillo es petrista. William Fernández Aljure y Jorge Rodrigo Tovar. ¿Cuántos petristas le dan Carlos en esa lista Cuenca, de 18? Hernán Cadavid, 7 le dieron en la suma, 7 le dieron en la suma, incluyendo a un conservador, que es el doctor Guadid Mansur. No, son más. Pero mire usted, los únicos opositores son Carlos Cuenca, Hernán Cadavid y Oscar Villamizar. A mí me da de los 18, pero me da está por lo perfecta la menos cuenta que 10 hace Ricardo. petristas.
de los 18, por lo menos 10 petristas. Así que no veo en esa 10 comisión... 10 petristas que se puede voltear uno cualquiera, ¿no? En cualquier momento. Pues sí, eso no tiene problema. Porque además no son del pacto histórico, Néstor. Eso no nos digamos mentiras. El gobierno no tiene aseguradas las mayorías en la comisión de acusaciones. Pues que las asegure. Cuando uno no tiene votos que las asegure, para elegir en la junta directiva del edificio, pues uno habla con el vecino del segundo piso y lo convence con Néstor, argumentos. Pero es que usted está con un argumento que me parece raro y que yo no he podido compartir con usted, y es que la ley no se aplique. Y en eso, en cambio, yo estoy con María Consuelo. No es que no puede ser que nosotros estemos diciendo que la Constitución no se aplique. No, la Constitución dice que si se violaron las normas de financiación de la campaña, hay una consecuencia que es la pérdida de investidura del candidato. Entonces, sí, eso puede llegar a pasar. Eso es lo que debería pasar si la Constitución en Colombia se aplica. Lo que pasa es que Néstor lleva varias semanas diciendo que la Constitución no se aplique, y yo pues eso no lo puedo compartir. Estoy diciéndole, ¿cómo hace que la Constitución no se aplique? Aquí no, es que el presidente no está diciendo que me van a aplicar la Constitución. El presidente Petro lo que está diciendo es que hay un golpe de Estado, y aplicar la Constitución, Héctor, usted es el profesor de Derecho Constitucional, no es un golpe de Estado. Aquí no hay una confabulación, no hay intereses oscuros. Eso que está diciendo es que el presidente Felipe habla de oligarquías que lo quieren tumbar, y el presidente Petro está invitando a movilizaciones, ya no solo del petrismo, dice también los que votaron por Rodolfo Hernández, que nos acompañen a la calle. Es el presidente Petro. Yo no veo, para serle sincero... El presidente se le olvida que las últimas movilizaciones en contra de alguna corte o de alguna decisión, eso salió mal. Acuérdense de lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia. Néstor, pero para volver al origen de la discusión, que es lo que va a pasar esta semana o podría pasar en el Consejo Nacional Electoral, hay que ser muy claros. Esto no es solo un magistrado del Centro Democrático tomando una decisión. Son 9 magistrados y la votación tendría que ser en favor o en contra, 6 de 9 para tomar cualquier decisión allí. 9 personas en el Consejo Electoral, después vendrían 18 en la comisión de acusación, después vendría toda la Cámara de Representantes, después vendría el Senado en pleno. Felipe, esas son las instancias. Entonces, decir que la Constitución en Estados Unidos permite el impeachment, sí, pero de ahí, del papelito, de la letra de la Constitución, a que se haga realidad el impeachment, la destitución en Colombia, hay un espacio, un trecho grandísimo. Eso no va a pasar, Néstor, eso no va a pasar. Eso son ahí unas cortinas de humo. Todas las semanas el presidente dice que le van a dar un golpe. Todas las semanas. Felipe, escribió... Néstor, usted mencionó el impeachment en los Estados Unidos. Sí. Y compare lo siguiente. La Corte Suprema Federal de los Estados Unidos acaba de emitir un concepto parecido, digamos, a los temas colombianos, en relación con la responsabilidad de Trump por los desmanes de las personas que se tomaron el Capitolio. Y prácticamente le decretó la inmunidad. Le dijo a los jueces, ustedes por esa causa no pueden perseguir a Donald Trump. Lo acaba de hacer la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, en un sentido totalmente contrario del que lo hizo el concepto del Consejo de Estado. Y yo estoy tratando de explicar, yo no estoy diciendo si el concepto del Consejo de Estado me parece bien o mal, me parece que tiene unos vericuetos legales complejos. Usted le preguntó al presidente del Consejo de Estado una cosa que es la más llamativa. El Congreso no es una autoridad administrativa, y cuando juzga al presidente no ejerce una función administrativa sino judicial. Y el presidente del Consejo de Estado dijo varias veces, la competencia de la sala de consulta es cuando hay conflicto de competencias entre autoridades administrativas. Decir que el Congreso es una autoridad administrativa y cuando juzga al presidente ejerce una función administrativa, pues por lo menos es bastante discutible. 8 de la mañana, 19 minutos. Un gusto saludarlos, acompañarlos en esta soleada mañana de lunes desde Mañanas Blue. En segundos, la historia de la rectificación a la que está obligado el señor presidente de Colombia. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
El presidente Gustavo Petro. Todo el fin de semana, en cambio, estuvo ocupado, muy ocupado, atacando a magistrados del Consejo de Estado y del Consejo Electoral, que esta semana el Consejo Electoral va a tomar decisiones sobre la campaña Petro del 2022. Seguramente van a abrir una investigación formal y eso tiene al presidente Petro denunciando un golpe de Estado. El presidente Petro ha publicado 5 extensísimos trinos, hablando en 10 oportunidades de golpe de Estado, rechazando la decisión del Consejo de Estado que ratificó la competencia del Consejo Electoral para investigarlo por las irregularidades de la financiación de su campaña hace 2 años y por haber violado en más de 5.000 millones de pesos los topes electorales. La tesis del presidente Petro es que no acepta el documento de la sala de consulta porque dice él, bueno, en esto tiene razón, no tiene fuerza vinculante, pero que el Consejo Electoral, es la tesis de fondo del presidente Petro, no puede despojarlo del fuero constitucional que lo protege. La verdad es que el presidente Petro está relacionando y haciendo un silogismo, llegando a la conclusión de que lo quieren tumbar. Después de 11 meses de ocupación en el Parque Nacional de Bogotá, la comunidad indígena Embera se desplazó hacia sus territorios en el Cauca, Risaralda y Chocó, pues el día de ayer, domingo 8 de septiembre, iniciaron su plan retorno acompañados del gobierno. Ante esto habla la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano. La salida del pueblo Embera del parque, pero van para la casa y nosotros también vamos a ir permanentemente a acompañarlos, que lo que estamos haciendo aquí es construyendo las garantías para una vida digna. Ante el regreso de la comunidad Embera a sus territorios, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de la red social X: la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior logran resolver un problema de años, el acuerdo para que la comunidad Embera abandone el Parque Nacional de Bogotá y regrese a su tierra. Ante esto también le respondió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la red social X: presidente, háblese con sus ministros. El retorno de la población Embera es un trabajo articulado nación-distrito. De hecho, el distrito se va a encargar de lo necesario para garantizar el retorno de 163 familias que estaban asentadas en el Parque Nacional, la nación de 113. Como si no fuera suficiente el escándalo ocasionado por el ventilador de Olmedo López y Sneider Pinilla, ahora se conoció que el polémico abogado Luis Gustavo Moreno, condenado por el cartel de La Toga y quien recuperó su tarjeta profesional, se convirtió en agente encubierto de la Fiscalía. La historia es la siguiente. Moreno, abogado de Sneider Pinilla, denunció ante la Fiscalía el pasado 29 de julio que su colega Edgar Riveros, quien dijo ser apoderado del subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Luis Carlos Barreto, les ofreció a todos una coima de 13.000 millones de pesos, específicamente a Sneider Pinilla, a Olmedo López y a él mismo, a cambio de que no hablaran sobre un contrato cuyo multimillonario desembolso estaba a punto de ser efectuado. Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía autorizó a Luis Gustavo Moreno para que grabara una segunda reunión con el abogado Riveros, quien amplió su ofrecimiento de la mordida, asegurando que no se trataba de uno, sino de 2 contratos que sumaban cerca de 280.000 millones de pesos, contratos que se habrían entregado de forma irregular, y lo que buscaban era que ni Sneider ni Olmedo hablaran de ellos ante la Fiscalía, para que la Unidad de Gestión de Riesgo alcanzara a desembolsar los recursos. Moreno ha defendido su... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. La orden es para el presidente Gustavo Petro, que tendrá que retractarse y presentar excusas públicas por las declaraciones contra la familia Vargas Lleras. La tutela la presentó ante el Consejo de Estado el doctor Enrique Vargas Lleras, que fue concejal de Bogotá, fue candidato a la alcaldía de Bogotá y fue integrante de la junta directiva de la nueva EPS, que es el argumento por el cual el presidente Petro dijo, sugiriendo hechos de corrupción, que la familia Vargas Lleras era responsable de un faltante de 5 billones de pesos, y allí comienza la disputa. Doctor Vargas Lleras, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted, para la mesa de trabajo y para los oyentes. Esta batalla, doctor Vargas, la están ganando ustedes. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Petro? ¿Qué esperan ustedes que rectifique el presidente Petro? Mire, Néstor, el presidente Petro me hace responsable a mí y a mi familia de deudas o de ocultamiento de deudas de 5 billones de pesos en la nueva EPS. Me hace a mí también responsable de gastos innecesarios
me califica de codicia. Dice que la familia y Cambio Radical se tomarán la nueva EPS y la Fiscalía General de la Nación para satisfacer aspiraciones presidenciales. Y finalmente dice que nosotros fuimos los fundadores de la nueva EPS y que hemos manejado eso como un botín burocrático. Todo eso es falso, de toda falsedad. Nosotros no somos fundadores. La nueva EPS se creó en el gobierno del señor presidente Álvaro Uribe, con participación de casi todas las cajas de compensación familiar que hay en el territorio nacional. Yo hice parte de la junta directiva de la misma por espacio de cerca de 9 años. Y aprovecho para decirle que me acompañó y que estuvimos juntos con la doctora María Consuelo Araujo, que hace parte de su mesa de trabajo. Y nunca en la vida fuimos ni gerentes, ni administradores, ni ordenadores del gasto. Hicimos parte de un consejo directivo en el cual se fijan lineamientos, políticas, directrices, y siempre se respetan los más altos estándares de un gobierno corporativo. Entonces, no resulta satisfactorio ni aceptable que se hagan esas imputaciones a mi nombre, a mi trayectoria y al de mi familia por parte del presidente de la República, y por eso acudí en una acción de tutela ante el Consejo de Estado, porque allí debe ser, en tratándose del presidente de la República, para que me amparara en mis derechos, a mi buen nombre, a mi trayectoria. Sí, doctor el Vargas. Pasado viernes, el Consejo de Estado, sentando un precedente jurisprudencial, Néstor, precedente jurisprudencial, señala que el presidente de la República no acreditó y no tuvo la diligencia necesaria en sus expresiones. Ya lo había dicho la Corte Constitucional desde el año 2011 en una sentencia en donde, en tratándose de funcionarios públicos, se restringe, ¿cierto? Se restringe porque tienen que tener el debido cuidado y respeto con los ciudadanos. Se les impone una mayor Vargas, prudencia y respeto. A ver, sí, señor. Permítame un par de precisiones. ¿A usted quién lo nombró en la Junta Directiva de la nueva EPS? El señor director de la Caja de Compensación Familiar, Cafán, y su junta directiva. Sí. ¿Y por qué el presidente lo convierte a usted ni siquiera nombrado con un criterio político por una caja de compensación que, en mi concepto, es de las pocas cosas que funciona bien en Colombia? ¿Por qué convierte eso en un hecho de corrupción? ¿Tiene usted alguna teoría de dónde saca el presidente Petro, o deriva de ahí que ustedes son los dueños, que ustedes fundaron, que ustedes desaparecieron 5 billones de pesos? Pues, Néstor, sencillamente desde cuando el presidente Petro llegó al gobierno, tenía la obsesión de hacer una modificación, un cambio del sistema de la Ley de Seguridad Social en Colombia. Yo desde hace algunos años venía desempeñando ese cargo, y como presidente de la Junta Directiva siempre señalé, como muchos otros colombianos, de que el proyecto de ley del gobierno no satisfacía las necesidades de los colombianos y que querían acabar con un sistema de seguridad social que venía funcionando y que tenía una cobertura, una universalidad, y que es un sistema de seguridad único, y yo creo que es considerado entre uno de los 3 mejores sistemas de seguridad social en el mundo. Entonces, el presidente tenía la obsesión de seguir ese modelo que se ha seguido en otros países, como en Cuba, como en Venezuela, en donde el gobierno se hace al sistema de seguridad social, porque cada uno de los colombianos tengamos que estar dependiendo de los funcionarios gubernamentales, de los funcionarios públicos. Esta es una forma de politizar el sistema de salud en Colombia y acabar con un sistema que hoy en día los colombianos deberíamos estar defendiendo porque tiene múltiples beneficios. En esa condición, pues el presidente me enfiló las baterías y yo di un paso al costado desde el año pasado y me retiré. Pero una cosa es retirarse uno, dar un paso al costado, y otra cosa muy diferente es permitir que se vulnere el buen nombre y que se hagan unas imputaciones deshonrosas que no tienen ningún tipo de justificación. Mire usted que recientemente la doctora Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para el sector salud, le ha enviado una comunicación al señor Contralor General de la República diciéndole que todas las afirmaciones que la Contraloría hizo semanas anteriores no tienen el cuidado, no tienen el sustento y que no corresponden a la verdad. Doctor Vargas, le puedo preguntar, o usted me puede responder si es tan amable, si no lo quiere hacer lo entiendo,
¿Cuánto se ganaba usted siendo miembro de la junta directiva de la nueva EPS? Pues algo así como un salario mínimo legal por junta directiva, o sea, pues 1 millón y tanto por junta directiva. O sea, está un poquito lejos de los 5 billones de pesos que dice el presidente Petro. El señor presidente me acusa a mí y a mi familia de haber hecho ocultamiento de gastos y de facturaciones por más de 5 billones. Miren, esto es absurdo. Cuando uno hace parte de un consejo directivo, de una junta directiva, como usted también seguramente lo ha sido en el pasado, no tiene nada que ver con la administración de la compañía, ni con la cartera, ni con los funcionarios. Uno da unas orientaciones, da unas pautas, unos direccionamientos, uno respeta el gobierno corporativo. Uno no tiene nada que ver con eso. Hoy en día, Néstor, déjeme decirle que con los sistemas de facturación electrónica, ¿cómo hago yo para interferir el sistema de facturación electrónica que pasa directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? Es un exabrupto, es una locura y no tiene ninguna cierta. Es por eso que el Consejo de Estado ampara mis derechos si le fija al presidente ese término de 5 días para que haga la rectificación sobre esas afirmaciones difamatorias, y ese plazo vence el próximo viernes, Néstor, en donde debe el gobierno, en cabeza del presidente, presentar las excusas correspondientes y hacer las rectificaciones necesarias. Déjeme, le hago una aclaración. Señor. Y usted tiene ahí varios juristas en su mesa de trabajo. Sí, señor. Ese término que fija el Consejo de Estado debe cumplirse. Cumplimiento y presente el recurso de reposición o apelación debe antes del día viernes o hasta el día viernes cumplirse con esa orden que ha dado, de lo contrario estaríamos frente a un desacato. No tiene efecto suspensivo un eventual recurso. Tiene que no, señor, no va en el efecto suspensivo, va en el efecto diferido y debe cumplirse. El presidente sabe mejor que nadie, porque cuando fue alcalde de la ciudad hizo uso de la figura de la tutela exhaustivamente. Y él sabe muy bien que este fallo que profiere el pasado viernes, Vargas, la sección tercera, debe cumplirse. Sí, doctor Vargas, ¿qué pasaría si el presidente no rectifica el viernes? Desacato. Y el presidente de la República juró el cumplimiento de la Constitución y la ley. Mire, la ley es para todos. La ley la debe cumplir desde el más humilde de los colombianos hasta el presidente de la República. Doctora, sería desastroso, sería muy mal precedente. Pero detrás de la pregunta de Ricardo, pues hay una duda metódica, porque yo no veo al presidente Petro rectificando no fácilmente. Si hipotéticamente el presidente Petro no rectifica y le ponen un desacato, ¿eso a dónde lleva, doctor Vargas? Pues miren, Néstor, no hay una reglamentación sobre el desacato en tratándose del fuero del presidente, es la misma reglamentación. Y si hay un desacato constitucional, como sería este caso, pues tiene el mismo efecto que para cualquier otro ciudadano funcionario, que es el arresto. Así lo dice la norma, así está establecido. ¿Y usted cree que es posible arrestar al presidente por el incumplimiento de una orden de tutela? Pues será el Consejo de Estado, la sección tercera del mismo, quien le tendrá que dar desarrollo al cumplimiento del fallo de sentencia, porque este no es un concepto de la sala de consulta, sino es un fallo de la sección tercera, y es el Consejo de Estado quien debe, como digo yo, disciplinar el cumplimiento del fallo. Vale. Doctor Vargas, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Néstor, mil gracias a usted, a toda la mesa de trabajo. Enrique Vargas Lleras, 8 de la mañana, 33 minutos, sobre una orden de rectificación y disculpas al presidente Petro. ¿Usted lo ve, Felipe, rectificando al presidente, disculpándose? No lo veo. ¿Y usted lo ve, Felipe, exponiéndose a un arresto por desacato? Sí, no le importa. Él está por encima de la ley, Néstor. No, Felipe, y ese va a ser otro argumento para decir que es un golpe. No, es que con ese tema del golpe y el golpe y el golpe, él se va poniendo por encima de la ley todos los días. Ni lo veo rectificando, ni lo veo acatando la decisión. No, nada. Sí, no va a pasar nada. Debería considerarlo, porque es muy claro el fallo donde dice que es una injuria y una calumnia. O sea, es que se puso a decir cosas sin ningún tipo de sustento. Ahora, entonces, Felipe, solo piense, Felipe, por un momento, la imagen de un presidente de la República. Yo no creo que vaya a pasar, yo espero que estemos lejos de ahí.
y supongo que el presidente, que es cierto, ha hecho de la tutela él en su carrera política un instrumento recurrente. El presidente debería, supongo yo, respetar la tutela. Pero usted quiere imaginarse por un momento, Felipe, el presidente arrestado por desacatar una tutela. Es que por eso es que yo creo que va a acatarla. Yo sí creo que va a acatarla. Pues yo también confío en que la acate. Hasta ese punto. Y una rectificación. Puede ser que puede ser que la acate de manera ambigua y se genere una discusión de si lo hizo en forma correcta o no, pero yo confío también, como María Consuelo, en que el presidente pues envíe una comunicación al Consejo de Estado diciendo que él no quiso decir lo que iba a decir, lo que dicen que dijo, lo que fuera, pero que no vaya a hacer lo que está haciendo con el concepto de la sala de consulta, que es eso de que no acepto, que esa sí es una expresión absolutamente pues desacertada del presidente, porque uno no acepta o no las decisiones judiciales en función de si le gusta. Todas las tiene que aceptar, esa es la diferencia. Héctor, una duda jurídica. Si el presidente desacata, como estábamos hablando de que el presidente tiene un fuero integral, ¿eso va también a la comisión de acusación? Esa es no le tengo la respuesta, Néstor, porque no es claro. Este escenario nunca se lo imaginó nadie, ¿no? Pero sí ha pasado, Néstor, a los presidentes de la República hay jueces de tutela que les han ordenado arresto por desacato. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó una vez un arresto al presidente, pero la Corte Suprema de Justicia, que es su superior jerárquico, después lo Eso no fue contra el presidente también, Duque en su momento también. Sí. Claro, y el Tribunal del Magdalena también había ordenado el arresto al presidente, porque como dijo el doctor Vargas Lleras, pues Héctor, esa es Héctor, como diría él que es tan abogado. No, hay una diferencia, es que esas decisiones de las que usted está haciendo referencia fueron por actos administrativos de los que se intentó culpar al presidente de la época. Son tutelas. No, por los eso. Dos casos que yo le estoy... Sí, pero son tutelas, mire, presentadas porque aquí es un tema estrictamente personal de difamación y honra contra el presidente. Pero digamos, es igual. Es sí, en el caso de la tutela, como diría el doctor Vargas Lleras, que es tan abogado, en tratándose del presidente de la República, cualquier juez puede ordenar su arresto. Y la respuesta correcta yo creo que sería no, pero no es tan fácil. No es un tema constitucionalmente sencillo, hay un vacío legal y entonces pues seguramente hay interpretaciones de un lado y de otro. Pero más allá del desacato, a mí me alegra mucho la decisión del Consejo de Estado, Néstor. Me parece que además es una decisión jurídicamente impecable. Yo la leí con juicio el viernes pasado. Es una decisión de la cual es ponente el magistrado Martín Bermúdez, de la sección tercera del Consejo de Estado, y le recuerda al presidente una cosa que yo he dicho aquí prácticamente todos los días, me toca decirlo, que es: el presidente de la República no tiene la misma libertad de expresión que tenemos los demás ciudadanos. Su libertad de expresión es lo que el Consejo de Estado le recordó, es un derecho deber. El mío es un derecho, el de él es un derecho deber, es decir, que está limitado por un montón de condiciones, por la función que representa y que cumple. Que es un buen recorderis para quienes creen que el presidente de la República tiene los mismos deberes y los mismos derechos de todos los ciudadanos. No, el presidente tiene unos deberes diferentes, unos resortes diferentes, también unos derechos. Pero además un mínimo que es decir la verdad. Es que no dijo la verdad, no dijo sino mentiras en esos trinos difamatorios, y claro que el doctor Enrique Vargas Lleras tiene derecho a que se le resarza su buen nombre y su honra. 8 de la mañana, 38 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Israel esta mañana bombardeó el centro de Siria, mató a 25 personas, un ataque que afecta a un centro de investigación apoyado por Irán, que quiere decir puede ser
otro de esos bombardeos efecto dominó. El ejército israelí ni el gobierno israelí reconocen este ataque, pero es sabido que está interesado en acabar con las fuerzas iraníes allí en Siria. El bombardeo afectó el centro de Siria, pero varios lugares distintos. O sea, hubo bombardeos en Damasco, en Homs, en Tartus, pero el más importante ha sido en un centro de investigación militar, en Masyaf. Allí lo que se cree que había un programa de misiles químicos y balísticos que estaba financiado por el gobierno iraní, y lo que ha dicho Irán es que este ha sido un ataque criminal. Eso es lo que está diciendo en este momento Irán, pero por lo que te decía es que el gobierno israelí no reconoce la responsabilidad de este ataque. 8:40 minutos, mucha atención. Pronunciamiento del canciller Murillo esta mañana sobre el exilio de Edmundo González. Primera declaración de Colombia sobre el tema. Edmundo González ya en condición de asilado en Madrid, en España, que fue el ganador de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio. Natalie González. Néstor, mire, para el gobierno colombiano es lamentable el exilio del opositor Edmundo González. Así lo confirmó la Cancillería en un mensaje en X. Dice que Colombia seguirá mediando por el diálogo y la democracia. Así también lo confirmó en un diálogo con Noticias Caracol el canciller Luis Gilberto Murillo, donde habló lo que significa que Edmundo ya no esté en Caracas. En el mensaje a través de la cuenta de X, la Cancillería de Colombia dice que el gobierno colombiano lamenta la salida de Venezuela de Edmundo González. Destaca también el acuerdo de los gobiernos entre España y Venezuela para garantizar el asilo político en cumplimiento de la Convención sobre el Asilo Diplomático, adoptado el 28 de marzo de 1954. En el trino dice también la Cancillería que Colombia reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas deben estar rodeados de plenas garantías. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país. A partir del 3 de octubre vamos a implementar el pasaporte en línea, que es muy nuevo, no se hacía antes, y esto lo que implica es que las personas que tienen la información biométrica ya procesada y que sacaron su pasaporte después del año 2017, van a poder hacer esto en línea. ¿Qué implica? Lo hacen todo virtualmente, inclusive el de subir la fotografía, y escogen la oficina en la cual quieren recibir su pasaporte. Solo van a la oficina a recibir su pasaporte. Además, el canciller Murillo confirmó que habrá una reducción del 12% en el precio de los pasaportes. Dice el canciller Murillo que los mayores de 62 años con CISBEN 1 y 2 podrán obtener su pasaporte gratuitamente. Establecer una nivelación, congelar el costo del pasaporte para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Eso hemos hecho los análisis y los estudios, y vamos a garantizar un precio justo del pasaporte, un precio justo. Y a partir del 3 de octubre vamos a disminuir el costo del pasaporte en aproximadamente un 12%. Es decir, el pasaporte que hoy cuesta 207.000 pesos va a costar 180.000 pesos. Por ahora, Néstor, de Colombia, el presidente Petro no dice nada directamente sobre el exilio de Edmundo, el candidato opositor en Venezuela, y solo lo hace la Cancillería de Colombia. Edmundo González es el nombre del candidato ganador de las elecciones de julio. 8 de la mañana, 43 minutos. A propósito de Venezuela, esta mañana, atención, Venezuela revocó el permiso que tenía Brasil para resguardar los muebles de Argentina, e inmediatamente comenzó ahora el asedio a la residencia del embajador argentino en Caracas, en donde hay 6 refugiados, gente del equipo de María Corina Machado. Santiago Martínez. Sí, Néstor, mira, mientras el régimen venezolano pues negociaba con España la salida de Edmundo González Urrutia en calidad de asilado político, pues paralelamente ocurría esta decisión de revocar de manera inmediata el beneplácito otorgado al gobierno de Brasil para ejercer la representación acá de los intereses de Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, así como la custodia de los locales de la misión diplomática, incluidos sus bienes y archivos. Esto quiere decir embajada, residencia y todo lo que esté bajo el poder de Argentina. Una decisión tomada el fin de semana mientras pues se dan estas negociaciones, como te decía, con España, y allí inmediatamente
inmediatamente, o cuando eso ocurrió, eso dio pie a que una decena de funcionarios policiales entre SEBIN y Policía Nacional rodearan la casa que sirve de residencia del embajador argentino, que está al sureste de Caracas, en Colinas de las Mercedes, y se pensara por momentos que incluso podrían entrar, tal y como ocurrió en Quito, cuando el gobierno ecuatoriano ingresó a la residencia del embajador mexicano. De hecho, el servicio eléctrico fue cortado por varias horas, entendemos que como medida de presión o de retaliación política. En la explicación oficial, Venezuela afirma que se vio obligada a tomar esta decisión de revocar el beneplácito a Brasil, motivado, esto lo leo textual del comunicado, a las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática argentina para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen allí dentro de ella. Y es que recordemos que en esa casa están desde marzo de este año 6 opositores del equipo más cercano de María Corina Machado, entre los que destacan Magali Meda, jefa de campaña de María Corina, Claudia Macedo, que es la jefa de prensa de la líder opositora, y Pedro Uruchurtu, que es el encargado de Relaciones Internacionales del partido 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado. Sin embargo, el gobierno de Brasil, que reaccionó pues inmediatamente a esta decisión, aseguró que continuará defendiendo los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino designe otro estado aceptable para el gobierno venezolano para desempeñar esas funciones, subrayando eso sí que es la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina acá en Caracas. Sin embargo, el asedio sigue y esa residencia del embajador al sureste de Caracas sigue rodeada por funcionarios policiales y patrullas las 24 horas del día, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. En casi 5 trinos, el presidente Petro ha hablado de golpe de Estado y de cómo, según él, de un plumazo y en un concepto no vinculante se le quitó el fuero integral a la figura del presidente de la República. Es su respuesta a la decisión, al concepto del Consejo de Estado, que en su sala de consulta resolvió un conflicto de competencia entre la Comisión de Acusación y el Consejo Nacional Electoral. La conclusión es que el CNE sí tiene competencia para investigar la violación de topes de la campaña de Petro presidente, que ya se cuenta en más de 5.000 millones de pesos. Los ánimos están caldeados de lado y lado porque la oposición también quiere volver a las calles en momentos en que el CNE se alista a votar la ponencia que pide investigar al presidente y a su campaña, entre otras razones, por los viajes en el avión de Daily Cop, que el presidente Petro niega con el argumento de que esos viajes fueron hechos por otras personas ajenas a la campaña, aunque Armando Benedetti publicó una fotografía donde se ve a él y al entonces candidato Petro a bordo. Blue Radio pudo establecer que si no ocurre nada extraordinario, el gobierno radicará esta tarde su reforma tributaria 2.0 en el Congreso de la República para su aprobación, o ley de financiamiento, porque con ella busca conseguir los 12 billones de pesos que 37 minutos, hacia las 2 de la tarde está prevista una reunión hoy con congresistas ponentes y coordinadores del presupuesto general de la Nación del próximo año. La reunión es para revisar y discutir sobre el monto de los 523 billones de pesos. En Cámara y Senado, de acuerdo con la agenda legislativa de esta semana, tienen previsto aprobarlo este miércoles, aprobar ese monto. Bueno, no necesariamente ese monto, que es lo que quiere el gobierno, porque ha venido cogiendo fuerza una propuesta para reducirlo en 12 billones de pesos para que el presupuesto quede en 511 billones y con eso no se tenga que presentar una nueva reforma tributaria. Pero el monto que sea, se aprobaría este miércoles. Dependerá mucho de cómo venga finalmente la reforma tributaria que hoy el gobierno espera presentar. Proyecto o proyectos que han generado tensiones con sectores políticos. En los mercados también están muy pendientes del trámite de estos dos proyectos por razones fiscales, de reactivación e inversión. Mercados que amanecen con un dólar muy impulsado, subiendo cerca de 40 pesos. A esta hora llega a los 4.191 pesos, otra vez asomándose a los 4.200 pesos. De hecho, ya ha tenido algunas operaciones por encima de ese nivel. Máximo de la jornada, 4.206 pesos arrancando esta semana, principalmente por razones internacionales. El dólar se fortalece frente a las monedas más relevantes del planeta. A esta hora, un 0,40%. El petróleo Brent, muy estable frente a los precios del pasado viernes, se mantiene en $71 por barril. De todas formas, uno de los precios más bajos de este 2024. Y en
los mercados de acciones vemos a esta hora valorizaciones. Sube el Dow Jones en Estados Unidos, suben en promedio 0,68% las acciones que se cotizan en los mercados europeos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Anoche hubo un gran operativo del ejército contra disidentes de las FARC en el suroccidente, en el departamento del Cauca. Hay 8 guerrilleros muertos, 7 heridos cerca a Timbiquí. Es una operación militar contra una estructura de los disidentes de Iván Mordisco, a quienes el presidente Petro llama el Estado Mayor Central. Anoche hubo otro atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en Saravena, en Arauca. Hay un derrame de crudo muy grande y que está causando graves daños ambientales en el oriente de Colombia. El gobierno colombiano guarda silencio sobre la noticia internacional en el mundo. 8 de la mañana, 50 minutos. Acaba de suceder, Felipe, en Hungría, una historia insólita, pero le va a resultar a usted conocida. Acaban de suspender a un cura de la Iglesia Católica que participaba en orgías homosexuales. ¿De acuerdo? Sí. Participaba en orgías homosexuales, pero públicamente tenía una postura anti-LGBTI. O sea, era un cura enclosetado que aparentaba ser conservador, o bueno, enclosetado. Usted, conoce bien, Felipe, la historia de cómo dicen una cosa y hacen exactamente la contraria. Sí, acuérdese que yo en varias oportunidades le he dicho aquí a usted que entre más homofóbicos, más homosexuales, ¿no? Pues Felipe, aquí se aplica perfecto para este cura. Meta a este cura en su lista de pruebas. Y seguramente... De seres humanos incoherentes. Sospecho. Porque puede tener la orientación sexual que quiera. Lo que no puede hacer es pedirle a los otros lo que él no hace. No, lo que no puede ser es... Y ser falso. Y ser cura. Y ser falso. Es decir, hombre, mire, lo de ser cura, yo podría discutirlo, porque tiene su orientación sexual, la que sea. Acepta el celibato, pues no tengo ningún problema. Pero lo que no puede ser es un incoherente. Esa es la tragedia, la mentira. Padre, si es un cura que participaba en orgías homosexuales, no estaba ejerciendo, me da la impresión, el celibato. Ocurre y tiene unas profundísimas repercusiones en esta Europa, en donde el tema es particularmente caliente el día de hoy. Enrique Rodríguez. Además, es que este cura, que se llama Gergo Bese, no era un sacerdote cualquiera. Era muy conocido en su país por sus posturas contra los ataques que estaba recibiendo la familia tradicional. Decía que esos ataques venían de grupos liberales que promovían lo que él consideraba una desviación de la normalidad. Pero digo que no era un cura normal porque además era muy cercano al primer ministro Víctor Orbán, que es de ultraderecha y que también es conocido por su postura crítica hacia la propaganda LGTBI+. Y ha defendido, entre otras cosas, el que se recorten los derechos a los homosexuales. Este cura, además, había participado, por ejemplo, en la inauguración de medios de comunicación cercanos al gobierno. Así que, como digo, era un hombre cercano al gobierno. Pero en las últimas horas se ha metido en un problema muy grave, porque un medio de comunicación local no solo ha tenido constancia que participaba en orgías sexuales, sino que el sacerdote, siendo bastante imprudente, ¿por qué no decirlo?, grababa esas orgías sexuales y subía los vídeos a plataformas en internet de pornografía homosexual. Es decir, no tenía demasiado temor a que fuera sorprendido o que fuera descubierto en esos vídeos. Como digo, no solo participaba, sino que también hacía un registro videográfico de ellos. El caso de Bese ha provocado un enorme escándalo en su país, ha sido suspendido ya por la Conferencia Episcopal Húngara, ha borrado todos sus perfiles en redes sociales y ha reconocido haber cometido un error al asegurar que había pecado contra la Iglesia y su comunidad. Hoy también en Hungría se recuerda otro caso, lo contamos aquí también durante la pandemia, el de un diputado también húngaro, también de extrema derecha, también contrario a los homosexuales, que fue detenido en Bruselas en 2020 cuando participaba, ¿en qué?,
en una orgía homosexual en la capital comunitaria, violando además las restricciones por COVID. Como se podrán imaginar, este es el tema del día, no solo en Hungría, sino hoy se habla en toda Europa de este cura, que recuerden se llama Gergo Bese. Espero que esa O se pronuncie así porque esa O lleva diéresis, Néstor. Muy bien, Enrique, gracias. 8:54. ¿Sabes que yo quedo con dolor? A mí esas vainas me dan vergüenza. Pero padre, me dan vergüenza porque están haciendo todo lo posible por acabar la institución. Todo lo posible. Agréguele otro motivo, Felipe, que a mí es lo que más me impresiona: la estupidez, la terrible estupidez. Diciendo una cosa en público. Haciendo otra. Y van y se graban en las publican. Van y se graban y publican. Eso ya es estupidez. Sí, además de falso e incoherente, estúpido. Francamente brutos, digamos. Paridos. 8, sí. Es que me duele mucho. ¿Qué dijo? No repita, mentira, no me repita. No le repita, es que me duele mucho. Es que usted no sabe que eso para mí es muy personal, porque es que la iglesia forma parte de mi vida. Mire, si algo hice, exactamente, es entender que la vida tiene que vivirse en libertad. Dándole la cara a los demás, no engañando. Me duele usted no sabe cómo me duele eso a mí, porque lo que están haciendo, acabando la iglesia. Mire, no, pues por acabando la que acaba de echar, sabemos exactamente cómo le duele. Sí, mucho. Y perdóneme, señor director, no me vaya a regañar. Nos dimos cuenta, claro, de la molestia. No, estoy furioso. Ahora le digo, padre, molesto y furioso. Con toda razón. Eso es lo más barato. Y pido perdón porque no debo decir esas cosas, pero estoy muy molesto. Con toda razón. Se lo merecen. No lo vuelvo a hacer. Con toda razón, pero... No lo vuelvo a hacer. Dígalo, hablando... ¿Cómo digo? ¿Usted qué es el que...? No, dígalo completo. Para quienes no lo oyeron. ¿Qué fue lo que dijo? No, ya no repito. Dijo paridos. ¿Qué quiere? Lo dijo complete la palabra. Es que lo dijo completo, no lo dijo completo. No. Razón por la cual se le acepta Felipe, sus disculpas, padre. Gracias, Felipe, muy amable. No puedo regañar al padre Linero porque... Es que me ofende, de porque verdad. Yo estoy de acuerdo con usted. Me ofende mucho. Son unos miserables. Esa doble vida. Le piden a otros lo que no son capaces de dar. Esa doble moral, y estoy de acuerdo con usted. Y acaban con la iglesia. Es lo que está acabando. Esos mensajes son profundamente... no solo desconsoladores, son contundentes contra la prédica, porque es que la prédica se basa en la legitimidad. 8:56 a.m, mucha atención. La Procuraduría en Colombia está abriéndole juicio disciplinario hoy al conocido concejal Fucci. Este es Julián Forero, el hombre de las motocicletas. La historia desde la Procuraduría, Rocío Franco. Néstor, buenos días. Otro episodio de Usted no sabe quién soy yo, esta vez protagonizado por el concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como Fucci, quien habría tratado de manera irrespetuosa a dos funcionarios de la Policía Nacional que estaban haciendo un operativo de inspección y control a vehículos en la calle 68 con 13 el pasado 22 de febrero. Pues el concejal los habría tratado como perro gamín. Usted no sabe a quién paró. Por esto la Procuraduría ha llamado a juicio disciplinario a este concejal de Bogotá, pero además también está investigando la Procuraduría porque está verificando si el concejal vulneró el principio de moralidad pública al haber tratado con ausencia de rectitud y de haber hablado de manera irrespetuosa en alto grado de excitación a las personas con las que tenía relación por razón de su servicio. De esta manera, entonces, públicamente, en un juicio disciplinario, el concejal tendrá que explicar sus actitudes y sus manifestaciones. Rocío, gracias. Bueno, no va a tener que explicar su grosería. Es que cree que porque sacó una buena cantidad de votos, los de los motociclistas, que eran como 60 y pico de mil, cree que eso le da patente de corso. 8:57 a.m. Atención, esta mañana salieron los Emberá que quedaban del Parque Nacional y el distrito está comenzando a hacer cuentas de cómo les van a pagar las 11 cuotas de los subsidios, el plan que tienen para garantizar que no vuelvan a Bogotá. Cristian Correa, a esta hora en el Parque Nacional. Néstor, sí, buenos días. La cabeza que ha estado detrás del alcalde Carlos Fernando Galán, liderando todo este proceso de retorno de la comunidad Emberá a sus territorios, es precisamente Isabelita Mercado, la consejera de víctimas y conflicto del distrito, y está con nosotros en este momento para contarnos, primero, cómo ha sido este fin de semana ese retorno, y segundo, pues cuáles son esas garantías para que la comunidad permanezca en sus territorios y no vuelva acá al Parque Nacional. Bienvenida.
Bueno, buenos días a todos y todas. Este ha sido realmente un proceso que involucra a todas las entidades del distrito. Solamente el alistamiento del retorno pues implicó un esfuerzo gigantesco en materia de valoraciones en salud, preparación, por ejemplo, de los paquetes educativos para que los niños que estaban acá matriculados tuvieran el cupo en los colegios a los que llegan, en materia de firma de actas de voluntariado, un proceso que hicimos junto con la Unidad para las Víctimas, el proceso de bancarización de las personas que nos faltaban y demás. Entonces, y realmente ha sido un esfuerzo gigantesco de todas las entidades que han estado presentes en este retorno. Adicionalmente, este es un proceso que lidera la Unidad para las Víctimas. Digamos que acá nos hemos podido articular con ellos muy bien. Y hemos también recibido el apoyo del Ministerio del Interior y eso nos ha permitido decidir que como Bogotá acompañamos a un número de familias grandes, más de 163, la nación solamente puede acompañar a 113, o sea el distrito está asumiendo la carga más grande para acompañarlas en el retorno. Y acá lo hemos dicho distintas veces que lo más importante para nosotros es la dignidad y la sostenibilidad de ese retorno. Sabemos que esto no es simplemente un tema de trasladarlos en unos buses y devolverlos al territorio, sino que necesitamos asegurarnos que esas condiciones que ayudaron a que se gestara la violencia o que se dieran mayores desplazamientos forzados pues cambien, y para eso hemos sido muy enfáticos en exigirle a la nación y decirle a la Unidad de las Víctimas que necesitamos que se den esas transformaciones. El distrito lo que van a ser 7 giros condicionados a la permanencia en el territorio en el marco de las garantías establecidas en la Ley de Víctimas, esperando que lo que ocurra en ese casi año de transferencia sea que se den esos proyectos a mediano y largo plazo que están pidiendo las comunidades. Esto tiene que ver con soluciones de vivienda, con proyectos productivos, encadenamiento productivos, soluciones viales para sacar los productos y demás, y lo que va a hacer Bogotá es ser veedor de este proceso. Nos vamos a encargar de mantener una comunicación constante, no solamente con los líderes, sino con las comunidades y ayudarlos a asegurarnos de que la nación les cumpla, que lo que históricamente ha pasado no ocurra, sino que esta vez estemos encima casi que de cada compromiso por cada entidad para asegurarnos que efectivamente se puedan dar esas transformaciones y ellos puedan tener una razón para quedarse en sus territorios y lograr esa sostenibilidad económica. Frente al retorno rápidamente de las comunidades que están todavía en La Rioja y en la UPI de la Florida, ¿cuándo se planea? ¿Cuáles son las garantías que se está esperando para también iniciar el proceso con ellos? Este es un proceso que le diera la Unidad para las Víctimas, entonces nosotros como distrito estamos listos para arrancar ya el proceso de conversaciones, de construcción de confianza. Tenemos muchas lecciones aprendidas de lo que ha sido este proceso del Parque Nacional y esperemos que eso avance pronto. Ayer vino una lideresa a la Florida a decirnos que ellos querían retornar, que estaban listos, quieren un proceso similar, así que estamos casi que a la espera y disposición de la Unidad para las Víctimas. Esperamos que no nos tome mucho tiempo porque perdemos el impulso.